tal, hermanos? Dios les bendiga. Buenos días. Es una bendición poder compartir con ustedes este momento de predicación. Me hubiera gustado estar allá en Cityvel con ustedes, pero bueno, a través de todas estas restricciones, esta vez no ha podido ser. Pero bueno, nuestro deseo y mi deseo es poder edificarlos por medio de la palabra de Dios, que cuando puedan escuchar todo esto, realmente su vida sean nutridas. Así que bueno, les mandamos un saludo muy grande aquí de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios. Todos los hermanos están orando por ustedes, por el pastor Enrique, por todos los hermanos, y rogando que todo esto que estamos pasando este tiempo pronto pueda pasar y realmente podamos estar nuevamente juntos. Así que bueno, sin más vamos a ir a la palabra del Señor. El título del sermón de hoy es Libres del dominio de la ley. Nos vamos a centrar en el capítulo 7 de Romanos, versículo 1 al versículo 6. Ahí va a estar el texto del día de hoy y bueno, vamos a leerlo y luego vamos a orar y comenzar ya. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por poder comenzar esta exposición bíblica. Te ruego que bendigas a nuestros hermanos, que le des entendimiento a cada uno de mis hermanos allí de Cityvel, que los bendigas, que los fortalezcas, que realmente puedan ser bendecidos con tu palabra, edificados sólidamente, que puedan comprender las verdades universales que están aquí en este pasaje, junto con sus implicaciones prácticas, y que realmente obres en cada uno de ellos. Dame, Señor, la gracia para poder transmitir todo esto con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo, y que realmente vos seas glorificado por medio de tu palabra. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los comentarios más comunes, entre muchos, seguramente vos lo habrás escuchado, o alguno de ustedes lo habrá escuchado, de aquellos que rechazan el Evangelio es el siguiente. Mirá, muchos dicen, no, mirá, todo muy lindo lo que vos me decís del Evangelio y todo eso, pero eso de tener que dejar de hacer cosas que me gustan mucho no me va para nada a mí. Eso a veces te dice, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque para muchas personas el hecho de hacerse cristiano tiene que ver con abstenerse de cosas que le parecen muy buenas o muy placenteras, y el hecho de tener que hacer otras cosas que no las ven muy buenas, que no las ven agradables. Para muchos, el Dios de la Biblia es como un aguafiestas cósmico que quiere que el ser humano sea alguien aburrido o alguien santito, ¿no? Por así decirlo. Esa clase de pensamientos no están solamente en las personas, sino que incluso lo vemos en nuestra sociedad, en lo que recibimos. Se ve, por ejemplo, en películas, en series, donde muchas veces se caracteriza a las personas religiosas como personas falsas, como personas hipócritas, que se retraen de hacer cosas que en realidad por dentro las desean un montón, pero que se retraen y que por eso viven vidas infelices. Pero esa etiqueta realmente en los cristianos genuinos no tiene nada que ver. Eso son solamente la idea de la gente que está engañada por su pecado y por Satanás, porque esa no es la verdad. Más allá de lo que el mundo piense acerca de lo que realmente es serio es un hijo de Dios, sí, igual creo que es un tema interesante que podemos tratar y que creo que justamente el pasaje de hoy nos ayuda a meditar un poco. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué relación hay entre el cristiano y los mandamientos de Dios y la ley de Dios? Hace un tiempo atrás, en una serie de contexto religioso que yo estaba mirando, me llamó la atención que había una escena donde un hombre que estaba muy atormentado, ¿no?, por sus pecados, hablaba con un religioso judío que era falso todavía, era una persona que no conocía a Dios realmente, y le rogaba que le dijera qué tenía que hacer para no ir al infierno.
La respuesta de este hombre, un fariseo, fue, mirá, ¿cómo es? ¿No conocés los mandamientos de Moisés? Y ante eso, ¿no? Lo que el hombre que estaba afligido solamente atinó a decir fue, sí, yo los conozco, los pongo por obra siempre. Bueno, en realidad no casi siempre, pero hago el intento. Y esa escena me hizo reflexionar, porque digo, ¿de qué se trata de todo esto, no? ¿Para salvarme necesito obedecer a Dios? Bueno, no, porque ya lo que estamos viendo en la Escritura es que la salvación es por gracia por medio de la fe, no es por medio de la obediencia a los mandamientos. Pero entonces, si eso es cierto, la duda que se nos puede surgir a los creyentes, a los cristianos, es ¿qué pasa con los mandamientos? ¿Es importante o no es importante cumplirlos? ¿Influye de algo en mi vida hacerlo o no hacerlo? Y otra pregunta que podría surgir, ¿y qué pasa cuando fallo, cuando no cumplo con la ley de Dios? Bueno, esto es parte del dilema que trata el apóstol en este capítulo, en el que justamente enseña acerca del tema de la doctrina de la santificación, del proceso en el cual el creyente cada día se va pareciendo más a Cristo y que dura toda su vida. Todo el capítulo 7 habla sobre ese tema, también parte del 8, solamente hoy vamos a tratar el comienzo, ¿no? Y para entender correctamente esta enseñanza, primero que todo, justamente el apóstol determina mostrar la relación del creyente con la ley de Dios, de cómo a partir de la obra de Cristo esa relación cambió para todo aquel que recibe justamente la salvación por gracia. Y que finalmente el cristiano no es alguien que, como sabemos nosotros, vive una vida aburrida, triste y reprimida por tener que obedecer lo que la Biblia dice, como afirma el mundo, sino que fruto del cambio operado en su vida, el creyente se deleita en la ley de Dios y en ella medita de noche y de día, como nos dice la misma Biblia. Así que bueno, te animo a seguirme en el día de hoy porque estoy seguro que este pasaje, este sermón va a ser de mucha edificación para tu vida, para poder entender y poder recordar algunas cosas que son muy, muy importantes. El tema del sermón entonces es el siguiente. Por medio de la obra de Cristo, el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. Repito, por medio de la obra de Cristo, el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. ¿Por qué? Porque el pasaje, ¿por qué? Porque justamente el pasaje nos da 3 razones que confirman esto, ¿está bien? ¿Por qué puede hacerlo? ¿Por qué puede afrontar la lucha con seguridad? Bueno, el pasaje nos dan 3 razones que confirman esta realidad. Así que te animo entonces a seguirme en el día de hoy y sé que Dios te va a bendecir mucho. La primera de las razones la tenemos del versículo 1 al versículo 4. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado porque la ley ya no lo condena. Esta es la primera de las razones. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado porque la ley ya no lo condena. El pasaje arranca usando un recurso que se le llama axioma. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto del axioma? Bueno, de manera resumida, podemos decir que se trata de una verdad que es tan clara que no se necesitan argumentos para comprobarla. O sea, si yo te digo algo, un axioma, te estoy diciendo algo que vos lo podés entender y que no necesito explicarte para que vos entonces me hagas caso a mí o me creas, porque vos lo tenés tan claro al asunto que no hace falta ni que te lo aclare. Un axioma, por ejemplo, lo encontramos un par de versículos antes, en Romanos capítulo 6, versículo 16. Ahí dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecen? Sea el pecado para muerto, sea la obediencia para justicia. Ahí tenemos también un axioma, la idea de que ustedes saben de que si son esclavos de alguien, tienen que obedecer a ese al cual pertenecen. Bueno, eso para la gente, los creyentes en Roma era muy claro, ellos tenían con claridad el asunto de los amos y los esclavos. Ahora acá tenemos otro axioma. El versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí, fíjate que empieza como dice, ¿no? El texto, ¿acaso ignoran? No tiene que ver con que esto era posible. Evidentemente, si es un axioma, no lo podían ignorar. Sino que el apóstol justamente menciona esta pregunta como un elemento retórico para que entonces los creyentes ahí en Roma prestaran mucha atención a lo que se les va a explicar, para que ellos entendieran que evidentemente como ellos ya lo sabían, lo que está queriendo utilizar esto es para reforzar, para que todos presten atención a este axioma, a esta verdad que era obvia para los hermanos.
Entonces, ¿no? En lo evidente lo que va a decir reflexiona es justamente en esto. ¿Y cuál era esta verdad tan clara? Bueno, mirá, lee nuevamente conmigo, versículo 1, la segunda parte, ahí está el axioma. ¿Qué dice el axioma? La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ese sería el axioma. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Bueno, es algo que se puede, mencionar de esta manera, yo lo escribí así. Una ley solo puede juzgar a alguien mientras el que está siendo juzgado permanece vivo. Cuando ya muere esa persona, ya no hay condena que le corresponda cumplir. Esto pasa, por ejemplo, lamentablemente, ¿no? Cuando alguien mata, ¿no?, a otra, asesina a otra persona y luego se suicida. Ya la condena legal que podría caberle por el acto que cometió no se aplica debido a que el sujeto responsable de ese asesinato no puede ser juzgado porque se murió. O sea, la condena legal que podría caberle por el acto que cometió ya no se aplica. Esto es lo que remarca el axioma. La ley debe cumplirse sí o sí en los que lo quebrantan, pero que también adicionalmente estén vivos. Si no estén vivos, no se le puede aplicar la condena. Es claro entonces que en este axioma, cuando está hablándose de esta verdad, no se está haciendo referencia cuando habla acá de la ley, a la ley de Moisés nomás, sino a todo tipo de marco legal. ¿Está bien? Por eso cuando Pablo remarca, ¿no?, que les habla a los que conocen la ley, no está haciendo referencia solamente a los creyentes de origen judío que tenían mucha familiaridad, ¿no?, con la ley mosaica, sino que le está hablando a todos los creyentes en Roma en general, incluso a los gentiles, que conocían diferentes códigos legales que tenían este mismo principio. Como remarca un comentarista hablando acerca de esta sección, debería ser obvio, estaba diciendo el apóstol, que cualquier ley, sea romana, griega o incluso la ley bíblica dada por Dios, se enseñorea del hombre, pero únicamente entre tanto que éste vive. Si un criminal muere, ya no está sujeto a proceso y castigo judicial, sin importar cuán numerosos y atroces hayan sido sus crímenes. Eso es lo que hizo un comentarista hablando de esto, ¿no? Ahora, habiendo presentado este axioma, la duda que podría surgir podría ser, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué presenta este axioma? ¿Para qué ahora habla acerca de esto? ¿Qué es lo que quiere buscar decir? Bueno, si leemos el contexto, ¿no?, de los pasajes anteriores, los capítulos anteriores, de lo que se viene tratando en la epístola, considero que nos vamos a dar cuenta de que aquí el apóstol está retomando un tema que dejó pendiente antes y que le va a abrir paso a todo lo que va a decir. ¿Cuál es ese asunto que dejó pendiente? Bueno, en el capítulo 6, versículo 14 quedó claro y ahí se hablaba de que el hecho de que el pecado ya no puede volver a dominar al cristiano genuino como antes, debido a que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese era el asunto que él trató. Si vos lees ahí Romanos 6:14, habla de eso y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, lo que aparece después de ese versículo 14 es otra cosa que ya del capítulo 6, versículo 15 al versículo 23, o sea, terminando ese capítulo, busca el apóstol determinar qué significa que el cristiano esté bajo la gracia y de cómo eso se relaciona con su santificación progresiva. Ahora, luego que enseña eso, ahora en esta sección el apóstol vuelve a retomar la idea que dejó en el capítulo 6, versículo 14, para tomar otro asunto importante. ¿Cuál? Explicar qué quiso decir con esto de que el cristiano ya no está bajo la ley. Desde el versículo 15 al versículo 23 explicó un poco qué quiere decir que esté bajo la gracia y ahora empieza a explicar qué quiere decir que ya no está bajo la ley. Y no solo explicar eso, sino también qué relación hay entre eso y la doctrina de la santificación, que es con la que va a tratar en este capítulo. Ahora, ¿por qué es importante determinar esto? Bueno, porque justamente responder estas dudas le da la base necesaria a él acerca del evangelio de la gracia que él predicaba. Él aclaró que el poder que impulsa al creyente a santificarse es la gracia y no la ley. Él ya lo viene explicando. Por lo que entonces, para que él no sea acusado de antinomiano, o sea, alguien que rechaza los mandamientos de Dios, tiene que explicar entonces cuál es la relación del creyente con la ley. Él tiene que demostrar cuál es la relación para demostrar que en realidad él no está rechazando la ley, no la desprecia, sino que tiene la ley una relación con el creyente que es diferente a cuando estaba todavía en el mundo. O dicho de otra manera, mirá,
él ya aclaró, ya la Escritura nos aclaró aquí este capítulo, esta epístola de Romanos, ya aclaró que nadie es justificado por obedecer la ley. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando dice sin las obras de la ley, está queriendo decir sin la obediencia a los mandamientos que se dan en la ley de Moisés. Por lo que entonces la pregunta que faltaría contestar es, ¿y entonces, Pablo, si la ley es mala, no es mala, ponerle que la ley no es mala, pero tampoco justifica, ¿qué relación tenemos con la ley? ¿Sirve de algo seguir obedeciéndola? Bueno, eso es lo que va a estar respondiendo, lo que busca responder esta sección. Y antes de responder concretamente esas dudas, para poder explicar mejor y que se entienda mejor, lo que se hace es dar un ejemplo del axioma que se presentó, que en este caso utilizándolo para un caso práctico, que es la ley matrimonial. Eso está en el versículo 2. Ahí da un ejemplo de lo que sería este axioma que él acaba de explicar. Fíjate que dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahora, pensemos en el ejemplo que Pablo estaba usando para ilustrar este axioma, ¿no?, que presentó en cuanto al tema de la aplicación de la ley. Él está diciendo que alguien, en este caso una mujer, que se casa, está sujeta a la ley matrimonial mientras su cónyuge vive. Pero cuando su pareja legal se muere, esa persona, esa mujer, ya queda en libertad en cuanto a la aplicación particular de la ley matrimonial con quien se casó. O sea, ya no tiene ninguna obligación a obedecer esa ley. ¿Por qué? Porque el compromiso se acabó. Ya no está más. Ahora, considerando esto, se puede observar cómo la ley del matrimonio juzgaría de acuerdo a la situación específica de la persona. Versículo 3 dice, así que si en vida del marido esta mujer se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. ¿Qué significa esto? Bueno, que si una mujer decide volver a casarse mientras está unida legalmente todavía a su esposo, de acuerdo a la ley del matrimonio se la va a acusar de adulterio, porque ella está sujeta a una ley. Debe obedecerla, porque si no cumple, va a tener un castigo, una condena. Este es el veredicto que corresponde por no someterse a la ley establecida. O sea, si ella, estando casada, se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. Ahora, ¿pero qué pasa si su esposo muere? Bueno, si ella se casa con otro hombre, ¿puede ser acusada de adúltera? No, porque ella estaba libre ya, a partir de ese momento, de la ley matrimonial a la cual estaba sujeta mientras su cónyuge vivía. Mientras él estaba vivo, ella tenía que estar sujeta a la ley del matrimonio. Cuando su esposo moría, ella ya quedaba libre de cualquier condena que esa ley pudiera aplicarle si se volvía a casar con otro hombre. Ahora, creo que es necesario mencionar antes de avanzar, ¿no?, con esta sección, que el texto no está apuntando acá en sostener una enseñanza en contra de cualquier tipo de divorcio y de que la única forma permitida de recasamiento sea por la muerte de un cónyuge. No es lo que el texto está queriendo acá hablar. Eso no es lo que el texto está avalando de ninguna manera. Los que defienden la postura de que solamente alguien se puede volver a casar solamente en el caso de que su esposo muera y utiliza este pasaje, no está entendiendo el contexto. No es lo que está queriendo hablar acá. De hecho, ya vemos incluso en la ley de Moisés que así, también en otros sistemas legales, le daban la opción de divorcio para ciertos asuntos puntuales a las personas. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, versículo 2, por ejemplo, se nos muestra de que la ley de Moisés, la ley de Dios, daba ciertos casos puntuales donde alguien podía divorciarse y recasarse. Por lo tanto, si alguien utiliza este pasaje para querer poner su punto en eso, lo está sacando de contexto. O sea, el que usa este texto para sostener que esa postura está errando porque saca de contexto lo que el pasaje está enseñando. Acá lo que el pasaje está enseñando es el énfasis está puesto en cómo la ley juzga a una persona de acuerdo a la situación en la cual se encuentre. Es eso nomás lo que está queriendo usar, un ejemplo. Ahora, habiendo hecho esa aclaración, podemos proseguir en ver cómo el axioma y el ejemplo mostrado se relaciona con los creyentes. Se nos mostró el axioma, se nos mostró un ejemplo, ahora miremos cómo eso se aplica para cada uno de los creyentes. Versículo 4 dice, así también vosotros, ¿ves? Ahora van a los creyentes, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otros,
del que resucitó de los muertos. Lo que el apóstol hace entonces es enfocar el axioma que presentó y el ejemplo con el que ilustró esa verdad en la realidad del creyente que, habiendo sido justificado, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la verdad central en el concepto? El cristiano ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que aquí nos está queriendo enseñar con todo esto. El cristiano ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso que dice aquí el versículo 4? Bueno, antes de explicar qué significa, veamos primero lo que no quiere decir. No se usó este axioma y al ejemplo que mencionamos como para que intentemos como conseguir hacer como una comparación del creyente, ¿no? Como que el creyente fuera como la esposa, la ley como el primer esposo y Cristo como el segundo esposo, ¿no? Como una historia de amor, donde se le muere, ¿no? Entonces el primer esposo y entonces como muere, ahora entonces se puede volver a recasar con su segundo esposo que es Cristo. Bueno, eso no es correcto, eso sería alegorizar. Sería alegorizar el pasaje, sería alegorizar también los conceptos de la ley. No sería correcto de acuerdo a lo que estamos viendo. No es eso lo que se está queriendo ver. ¿Por qué no? Porque no estaríamos contando esta supuesta historia de amor con lo que el texto dice. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en el ejemplo dado por Pablo, el que muere es el primer esposo y como vemos en la comparación de versículos, los que mueren son los creyentes y no la ley. No es que muere el esposo y entonces ahora el creyente que es parte de la iglesia se casa con su segundo. No es eso. Porque en todo caso la ley no muere. Los que morimos somos nosotros a la ley. ¿Está bien? Así que querer hacer ahí como una historia de amor suena muy lindo, pero no es lo que el pasaje presenta. Ahora, ¿y qué es entonces? ¿Cómo se relaciona el axioma y el ejemplo con lo que dice acá? Bueno, volvemos a meditar en el énfasis que se nos dio. ¿Cuál era el énfasis? Una ley solo puede aplicarse en una persona que la reciba mientras permanece viva. Por eso, como vimos en el ejemplo que el texto nos da, solo hay responsabilidad marital mientras hay matrimonio. Cuando un cónyuge muere, el otro queda libre de esa ley. A partir entonces de lo mencionado, se puede considerar lo que le pasó a cada creyente redimido por gracia. Ese creyente debía ser juzgado por sus pecados, ya que la ley de Dios lo condenaba. Pero al estar identificado con Cristo, o sea, estar en unión con Él, estar unido a Cristo, ya la condena que pesaba sobre su vida fue transferido al cuerpo del Señor en el madero. Esto es un poco lo que explica la unión con Cristo, la doctrina de la unión con Cristo. Ahora, la ley de Dios no era mala para nada. No es que fuera un instrumento de tortura, no. Pero obedecerla nunca fue el medio por el cual las personas podían salvarse, ya que nadie logra por ese medio salvarse. Ya Pablo esto lo explicó en Romanos capítulo 3, versículo 19, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no es el medio para que alguien se quiera salvar. Por eso es que a pesar de ser completamente buena la ley, nos condenó al no poder cumplir el estándar de justicia que se necesitaba para entonces estar en buena relación con Dios. Parte de esto se nos explica, ¿no? En Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de la ley, de la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Evidentemente no es por la ley. Lo que sí siempre hizo entonces es, ¿qué cosa? Mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador como Cristo. La ley nos quería mostrar eso, que necesitamos un Salvador, porque por nosotros mismos no podemos salvar. Por eso, hasta que el ser humano, por medio de la fe en el Señor, recibe la justificación, no solamente que es esclavo del pecado hasta ese momento, no solo que es esclavo del pecado, como habla Romanos capítulo 6, sino también que se encuentra bajo el dominio de la ley en el sentido de que se encuentra condenado por ella. No solo que, entonces, es un esclavo de la ley, sino que la ley lo condena porque no puede cumplirla. Entonces la ley se transforma en tu condenación. Pastor MacArthur declara lo siguiente en cuanto a esto. Aunque era un resultado de la salvación por gracia en el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley nunca fue un medio de salvación. La ley tiene poder únicamente para condenar a los hombres a la muerte por su pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero ningún poder para redimirlos de ella.
Pablo ya ha señalado que la gracia de Dios extendida por la fe en Jesucristo trae muerte al pecado y libertad del mismo, como dice en Romanos 6, del 3 al 7. Él declara ahora que la fe en Él también trae muerte a la ley y en consecuencia libertad del castigo de la ley. Eso es lo que está queriendo decir. No solamente que sos liberado del dominio, de la esclavitud del pecado, sino que sos muerto a la ley. Has sido muerto a ella, para entonces ser librado de la condenación que ella traía por no poder obedecerla. Ahora, mirando el versículo mencionado recién, el que estábamos leyendo, se nos cuenta cómo es que el creyente pudo morir a la ley. ¿Cómo lo hizo? Dice aquí el texto, mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. Es en base a su sacrificio en la cruz que todas las demandas de la ley fueron satisfechas. La buena noticia entonces es que como el creyente está identificado con el Señor, o sea, está unido a Él, es que entonces Él también murió a la ley. Murió junto con el Señor. Como se remarcaba entonces en el axioma que vimos, si alguien muere, ya la ley no se aplica. Por lo que entonces, si estamos en Cristo, por gracia nosotros morimos a la ley juntamente con Él. Este es el punto central de esto y la buena noticia del Evangelio también. Por eso también, como hemos visto acá, se menciona, ¿no?, de que dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Este habéis muerto en la versión original, en el texto original, está en modo pasivo, porque es algo que no hicimos nosotros por nosotros mismos, sino lo que otro hizo por nosotros. Dios nos unió a Cristo, por lo tanto, como Él murió, nosotros morimos también con Él. Por eso, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros morimos con Él? La ley ya no puede condenarnos más. Así entonces, como con el pecado, con la ley teníamos un asunto similar. Estábamos bajo su dominio. Pero la obra de salvación trajo un cambio radical para el pecador que fue redimido. ¿Cuál? Ahora es libre de la condenación del pecado y de la ley. Ese es el punto. Ahora ya pertenece, como dice nuestro pasaje, a otro, al que resucitó de los muertos, sea el Señor Jesús. Él es ahora nuestro Señor. Ya no estamos más bajo el dominio de la ley y del pecado. Ahora somos de Cristo. Tal es el cambio operado en la vida del creyente, como que antes él estaba bajo el dominio de esa ley en el cual día a día el pecador acumulaba ira para el día del juicio y temor en cuanto al futuro. Evidentemente, cada día estar bajo el dominio de la ley era todos los días cargar más condenación a nuestra cuenta por cada día en el cual nosotros una y otra vez rompíamos, quebrantamos la ley de Dios. Pero ahora el creyente que ha sido liberado del dominio de la ley y del pecado y ya no está más en condenación, tiene libertad completa de toda clase de condenación y por lo tanto, dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 15, una relación de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos capítulo 8 lo dice bien claro, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego versículo 15 agrega, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¡Qué bendición! Ahora, luego de explicar eso, puede surgir la duda. Pero entonces, si estamos muertos a la ley, ¿quiere decir que ya no tenemos nada que ver con ella? Si ya estamos muertos, entonces no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, si eso fuera posible, o si esto fuera lo que quisiera enseñar el apóstol Pablo, ahí sí se podría alegar que él está queriendo enseñar un tipo de antinomianismo. Pero no es lo que él enseñaba, de ninguna manera, él dice varias veces. Y para aclararlo, solo hace falta revisar cómo termina este versículo. Fíjate, dice, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sea de otro, del que resucitó a los muertos. Y acá está el propósito, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hay un propósito por el cual Dios nos hizo libres del dominio de la ley para estar bajo el dominio de otro, del que resucitó a los muertos, del Señor Jesús. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? De que llevemos fruto para Dios. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra llevar fruto para Dios?
Bueno, evidentemente en parte por medio de cumplir justamente los mandamientos de Dios. Esa es la clave del asunto. El creyente ha muerto a la ley de Dios en el sentido de que la ley ya no lo puede condenar, pero no ha muerto respecto a que no tenga que obedecer a muchos de los mandamientos bíblicos que se aplican a su vida. La ley ya no lo condena, pero ahora es el estándar por el cual él regula su relación con Dios. No como un medio de justificación, sino como un resultado de que ha sido justificado. Y como evidentemente lo vemos en el capítulo 6, una forma de cooperar en su santificación diaria. O dicho de otra forma, un creyente no obedece a la palabra de Dios para ser justificado, pero al ser justificado por gracia, coopera en su santificación obedeciendo la voluntad de Dios para su vida, expresada ¿en dónde? En su palabra, en la Biblia. Esta es justamente la relación correcta del creyente con la ley, que lo aleja tanto del legalismo de querer intentar ganar su salvación por medio de obedecer a los mandamientos, y lo libera también del antinomianismo, que desprecia toda clase de mandamiento, pensando que como se está bajo la gracia no hay que obedecer nada. Ahora, luego de haber revisado todo esto, que es bastante, ¿no?, información, se puede llegar entonces a ver la primera razón. Con todo esto que vimos podemos encontrar entonces la primera razón de por qué, por medio de la obra de Cristo, el creyente puede afrontar la lucha con el pecado con seguridad. ¿Por qué? Porque la ley ya no lo puede condenar. Ese es el punto. Porque al haber muerto a la ley, ya la ley no puede volver a juzgarlo y condenarlo. Y en cambio ahora el creyente puede obedecerla y haciendo buenas obras, dar frutos que honren a Dios. Su relación con la ley es diferente. Antes te dominaba a vos seguramente para condenarte, pero ahora la palabra de Dios para tu vida es un deleite, así lo dice el Salmo 119. Tu ley es mi delicia, declara el salmista. El Salmo 119, versículo 2 dice, bienaventurado, es una bendición los que guardan los mandamientos y con todo el corazón le buscan. Cumplir los mandamientos de Dios glorifica a Dios. En tu vida ahora cumplirlo hace que Dios sea glorificado. 2 Corintios 9:13 habla de esto. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos. La gente glorificaba a Dios por la obediencia de los creyentes, de otros creyentes. Todo esto es posible, hermanos, por medio de la obra de Cristo. Con esta confianza entonces podés realmente, hermano, vivir la vida cristiana de otra manera, de una manera nueva. Por eso esta vida que hablamos es una vida nueva. Hay seguridad no porque hagas un montón de cosas buenas, sino debido a que el Señor te liberó de la condenación por cada ocasión donde no lo lográs. Entender entonces y creer que es por la gracia que has sido liberado del dominio de la ley, no va a generar en vos un corazón orgulloso por cada vez que lográs hacer algo bueno, sino justamente todo lo contrario. Busca consolar a pecadores que han sido redimidos, que van creciendo en santidad, pero que en el camino luchan y se duelen por el pecado que todavía está en su vida. Como dice el hermano Paul Washer en una de sus prédicas muy famosas, ¿no? Él dice algo así, lo escribí, mirá. Si me preguntan, ¿cuál es el mayor acto de fe? Digo, para mí es mirar al espejo de la palabra de Dios y ver todas mis fallas, todos mis pecados, todas mis deficiencias y creer que Dios me ama exactamente como Él dice que me ama. Él realmente me ama. Eres amado si estás en Cristo. Eres acepto si estás en Cristo. Siempre andas con esa seguridad en lo profundo de ti. A los legalistas no les gusta mucho eso, pero para alguien como yo es algo maravilloso. Porque alguien que nunca fue capaz de hacer todo correctamente como otras personas, para alguien que nunca fue capaz de hacer todo esto correctamente como otras personas, este es un mensaje maravilloso. Hermano, dale gracias al Señor por esta obra preciosa en tu vida. Él se merece toda la gloria por poder vivir esta nueva vida que vivís ahora en Él. La segunda de las razones la tenemos en el versículo 5. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado, dijimos por un lado porque la ley ya no lo condena, y ahora porque como la ley ya no lo condena,
la carne se debilitó. Aquí tenemos la segunda razón. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado porque como la ley ya no lo condena, la carne se debilitó. A continuación, aquí el pasaje prosigue mostrando otra verdad muy interesante. El versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aquí se remarca la situación del creyente cuando estaba lejos de Dios. A eso es lo que se refiere aquel texto cuando dice estábamos en la carne, cuando todavía no habíamos sido salvados por Dios. En ese momento, en ese tiempo, las pasiones pecaminosas incitadas por la ley hacían que tu vida lleve fruto para muerte. En ese tiempo era así, cuando todavía estabas lejos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la ley de Moisés era algo malo? La verdad que no. Ya vimos de que Dios le dio al pueblo de Israel esta ley para regular la relación con ellos, para que supieran cómo conducirse con un Dios santo, pero definitivamente no como un medio para salvación. El asunto es que para cada persona que no vive en una relación con Dios por medio de la fe y que por lo tanto no es un creyente genuino, la ley no es más que un montón de regulaciones morales que lo incitan a abundar en más y más pecado. Lo que para el creyente genuino es un deleite, para el que está todavía perdido es algo que lo fortalece, lo lleva a que justamente quiera pecar más. Probablemente no hay mayor inclinación a hacer lo malo que cuando se sabe que algo es justamente malo. Probablemente una plaza que podía estar más o menos ordenada, cuando se le pone el cartelito de no ensuciar, es cuando más se la ensucia, porque la gente más quiere rebelarse contra la ley. Entonces, comprendiendo e identificando esto, la única diferencia entonces entre un pagano que se revolcaba abiertamente en el pecado y el religioso judío no regenerado es que el segundo pecaba generalmente de una manera más sofisticada, pero seguía condenándose igual. La ley lo llevaba a la muerte. El religioso judío era capaz de deshonrar a su padre por quedar bien con una tradición y sin que eso le afectara en lo más mínimo. El Señor Jesús en Marcos capítulo 7 habla sobre lo que hacían con esto de que es corbán y llevaban la ofrenda y no la llevaban los padres y ellos se preocupaban por ahí por obedecer esa tradición y desobedecer el mandato de la ley de Moisés. Nada, no le hacía nada. Esta gente procuraba obedecer en cosas por demás insignificantes y toleraba sin ningún remordimiento en su corazón cosas que Dios aborrecía. El Señor en este sentido es muy claro. Le dice Mateo 23:23, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, cosas insignificantes, y dejan lo más importante de la ley? O sea, ni les mueve el hecho de que no obedecen lo más importante, que ¿qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario así hacer sin dejar de hacer aquello. No estoy diciendo que sea malo hacer eso pequeño, pero se preocupan tanto por eso pequeño, mientras el resto de las cosas las pasan por alto. Eso indica cuál es su verdadera relación con la ley. Pero en ambos grupos de personas, los religiosos y los no religiosos, lo que hace la ley entonces, mientras todavía están perdidos, es que den frutos para muerte. O sea, de que pequen cada vez más y que sea una mayor condena para ellos. Y hoy tenemos mucho de esto, ¿no? Creo yo. Hoy muchas veces, ¿no?, se intenta maquillar esta actitud rebelde contra los preceptos bíblicos. Ha pasado muchos años y pasa hoy, ¿no? Hoy se le llama ir en contra del sistema, como si, por ejemplo, despreciar la pureza hasta el matrimonio sea algo absurdo y que disfrutar del sexo sin control y sin pudor fuera del matrimonio sea la verdadera libertad. Se piensa de que es mejor así vivir, se celebra el desenfreno, pero lo único que se logra es corromper y destruir a aquellos que se entregan a estas pasiones pecaminosas llevándolo a la muerte, aquellos que se creen en más libertad por hacer todo lo contrario que la Biblia dice, lo único que hacen es destruirse más ellos mismos. Quiero decirte, amigo, vos que me estás escuchando, y que todavía seguís viviendo tu vida de acuerdo a tus pasiones pecaminosas, que sepas de que eso no te va a traer un final feliz, no lo va a hacer. De que puede tal vez deleitarte momentáneamente, pero que nunca va a saciar tu sed interior y no te va a librar de la condena.
Y que además lo único que estás haciendo, como te digo, es acumular ira para el día de la ira cuando Dios te va a juzgar de acuerdo a tus obras. Pero la verdad también, ¿no? Entendiendo de que tu vida es corta y no podés controlar el tiempo que todavía te queda en este mundo. Mi pregunta para vos que estás todavía sin Cristo es, ¿qué va a pasar cuando exhales tu último aliento? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si estás sin Cristo, quiero que sepas que tu destino es el infierno. Pero también quiero que sepas que la buena noticia del Evangelio es que hay solución para el problema del pecado. Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos salvación. Pero para eso tenés que arrepentirte de tus pecados. Tenés que darle la espalda a todo eso y volverte al Señor reconociendo tu maldad y tu bancarrota espiritual y creyendo de todo corazón que en Él está tu única salvación. Si así lo haces de verdad, su promesa, la promesa del Señor es que Él va a perdonar todos tus pecados y te va a dar la vida eterna. Mi pregunta para vos que estás sin Cristo es, ¿qué vas a hacer hoy? No lo dejes para otro día. La eternidad está a la vuelta de la esquina. Vení hoy a Jesús, por favor, no esperes más. En esta situación, creo yo, también estaba el creyente cuando no conocía a Dios. Sus deseos carnales lo controlaban al ser esclavo del pecado. La ley lo condenaba y por eso tenía dominio sobre su vida para juzgarlo y prepararlo para una condena eterna. Pero cuando Cristo llegó a ese corazón errante y perdido, todo cambió. Lo liberó del pecado, te liberó del pecado. Te hizo morir a la condenación de la ley. Y una vez libre de la condena, ya las pasiones pecaminosas que antes dominaban al creyente cuando estaba todavía perdido, se debilitaron. Esas pasiones se debilitaron. ¿Por qué? Porque la ley dejó de incitarlo constantemente a rebelarse. Los mandamientos que antes se veían como algo aburrido, poco atractivo o irrealizables, se transformaron en algo más simple de cumplir. En 1 Juan capítulo 5, versículo 3, la versión NBI lo dice de una manera muy linda, dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. La santidad para el creyente ya no es algo desagradable, sino una meta posible y también deseable. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, como santos y amados. Nada que ver a lo que era antes. Se puede ahora vivir de esa manera. Antes de la salvación, el pecador decía, quiero vivir la vida a mi manera. Luego de la cruz, declara como Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el cambio que hace la cruz en tu vida. ¿Qué pasó con esa persona? Bueno, en esto observamos la segunda razón de por qué el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. ¿Por qué? Porque como la ley ya no lo condena, la carne se debilitó. Ahora el creyente puede vivir piadosamente. Ya el pecado no es lo mismo que antes. Ahora los mandamientos no son imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque ahora está en Cristo y el Señor se volvió el tesoro más grande que pudo hallar. Como dice Mateo 13:44, el reino de los cielos, semejante a un tesoro escondido, el cual un hombre halla en un campo y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por eso, con el tiempo el creyente va santificando su vida. Por eso el creyente, para él ya las pasiones pecaminosas no son deleitosas como antes. ¿Por qué? Porque ahora se volvió esclavo de la obediencia para justicia, como dice Romanos 6:16. Y por eso, por ese cambio, ahora esa persona quiere vivir para aquel que vivió y que murió por él. La carne no tiene el mismo poder que antes en el pecador redimido, porque ahora la ley no trabaja más a favor de la carne, sino en su contra. Cristo ha hecho posible esto, hermano. Por eso Él merece toda la gloria. Finalmente, la tercera razón la tenemos en el versículo 6. El creyente puede afrontar la lucha contra el pecado, porque como la ley ya no lo condena, el Espíritu lo fortalece en esa tarea. No solo que la carne se debilita, sino que el Espíritu lo fortalece en esta tarea.
Finalmente el pasaje remarca otra realidad hermosa. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo primero que muestra es algo que ya vimos con claridad. Desde que Dios te salvó, fuiste librado de la ley en cuanto a la condena que tenías sobre tu vida a causa de tus pecados, ya que en Cristo moriste a todas las obligaciones que ella tenía sobre vos. Esto es lo que el axioma nos explicó, ¿se acuerdan? La muerte libera al culpable de la aplicación de la ley. Muerto, ya no puede juzgarlo. Pero como también vimos, no hemos sido liberados completamente de los mandamientos de Dios en el sentido de que ya no procuramos obedecerlo para justificación, ya que eso nadie lo puede hacer. Sí lo hacemos como resultado del cambio de vida que el Señor obró en nosotros. ¿Y cuál es nuestra realidad ahora? Bueno, de que ahora, como dice aquí el pasaje, servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, no hacemos buenas obras por temor a que vayamos a perder la salvación, sino porque es un fruto evidente del dominio bajo el cual estás. Pastor MacArthur dice algo muy interesante en cuanto a esto. Mirá, el punto de Pablo no es que la persona redimida solamente sea capaz de hacer lo que es correcto, sino que en efecto hará lo que es justo. En respuesta a su fe en su Hijo Jesucristo, Dios libera a los hombres de su servidumbre a la ley, de modo que les sirvan. Muchas traducciones de sirvamos, doulio en griego, son un poco ambiguas y no transmiten todo el ímpetu propio del término griego. Este verbo no describe el servicio voluntario de un trabajador contratado, el cual puede rehusar una orden y buscar otro trabajo y otro jefe si así lo desea. Se refiere de manera exclusiva al servicio de un esclavo aherrojado, o sea, subyugado, cuyo único motivo para existir consiste en obedecer la voluntad de su amo. Ahora, ¿cómo hay seguridad de esto? Bueno, porque al ya no estar más bajo la condenación de la ley, el creyente está bajo el régimen nuevo del Espíritu, que lo ayuda para vivir de una manera que honra a Dios. Todo esto se habla con mucho más explayado, ¿no? En capítulo 8. Ahí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Esta es la tercera razón que demuestra que por medio de la obra de Cristo el creyente puede afrontar la lucha contra el pecado con seguridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo fortalece en esa tarea. No solo que la carne se debilitó, como dijimos en el anterior punto, sino que Dios Espíritu trabaja a favor de tu vida y eso te lleva a crecer en santidad. Como un comentarista bíblico habla acerca de esto, dice, la ley sigue siendo importante para el cristiano. Por primera vez, él está en capacidad para satisfacer las demandas de justicia de la ley, como fue el deseo de Dios desde un principio cuando dio la ley, porque tiene una nueva naturaleza y el Espíritu de Dios mismo que lo llena de poder para obedecer. Aunque el creyente ya no está bajo el yugo o el castigo de la ley, él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que el del legalista más vehemente. Con plena sinceridad y gozo, el creyente auténtico puede decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Como dice Salmo 119, 97. Ahora, terminando, ¿no? Realmente creo que el pasaje de hoy nos brinda confianza y seguridad. ¿Por qué? Porque aunque la batalla por el pecado es dura, hay esperanza de que el avance va a ser firme. No porque seamos los más fieles y consagrados, sino porque justamente la seguridad no está en nosotros, sino en Cristo, en lo que Él hizo. Él justamente hizo lo que tenía que hacer por nosotros para que ahora nuestra cooperación justamente sea posible y segura. ¿Por qué? Porque la ley ya no nos condena y por lo tanto la carne se debilitó y el Espíritu Santo nos fortalece justamente en esta lucha. Esto es lo que el pasaje nos está queriendo mostrar. Mi pregunta es, ¿qué más te hace falta saber justamente para andar en justicia y hacer obras que glorifiquen a Dios? ¿Qué más? ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más, hermano? Yo sé que el mundo piensa muchas cosas y nos dice muchas cosas absurdas a los creyentes.
Seguramente a usted le ha pasado, hermano. Te dicen, sos joven, no pierdas tiempo en la iglesia. Disfrutá de la vida que es corta. Salí con tus amigos y conocé el mundo. Probablemente te digan hoy, ¿no? Mirá cómo está el día hoy. ¿Por qué en vez de ir a la iglesia no salís a pasear con tu familia? ¿Por qué en vez de ponerte a mirar esta transmisión ahora que está viendo con todo, no mejor salís a pasear un rato? Mañana lo ves, hoy a la noche, mañana. ¿Por qué no disfrutás? Mirá el sol que hay hoy. ¿Por qué no disfrutás de eso? Bueno, ellos no saben, hermano. Ellos no entienden. No se dan cuenta ellos que los que están desperdiciando su vida son ellos y vos no. Vos no estás desperdiciando tu vida por seguir a Cristo, por ser obediente a su palabra, por congregarte, por escuchar su palabra, por decirle muchas veces no a tu carne. Por eso dale gracias a Dios y viví tu vida en obediencia a Dios, porque justamente no hay razón más importante para existir. Tu santificación es posible, hermano. Que nada ni nadie te aparte de este objetivo. Porque, ¿saben una cosa, hermanos de Citibel, queridos y amados? Al final de los tiempos, realmente eso es lo único que va a importar. Que como hace poco le dijo un hermano que lo visitó, la única vida que vale la pena vivirse es la que se vive para Cristo. Al final de los tiempos eso, cada uno, el mundo entero lo va a comprobar que es así. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿En qué la estás ocupando? ¿La estás usando para la gloria de Dios o tal vez la estás desperdiciando en cosas sin sentido? Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Les mando un abrazo fuerte y terminamos este tiempo en oración. Bendito Dios, te damos gracias por este momento o este tiempo que he podido compartir tu palabra. Que sea de bendición para algunos de mis hermanos en Citibel, que vos los fortalezcas, que fortalezca sus vidas, sus corazones, que ellos consideren la realidad de cómo vivir una vida cristiana que te honre, que ellos consideren esto que hemos visto, que lo puedan meditar en la semana y lo puedan aplicar en su vida de una manera que te honre. Bendecí, Señor, este tiempo y que vos puedas recibir toda la gloria en todo lo que siga. Señor, te pedimos por último, que puedas obrar, Señor, en este tiempo aquí en nuestro país. Es nuestro deseo volver a congregarnos con todos nuestros hermanos, junto con ellos alabar tu nombre, tener comunión. Señor, que vos puedas obrar a nuestros gobernantes para que ellos puedan cambiar sus decisiones y permitan y nos den libertad para poder congregarnos. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús.